están? Bueno, bienvenidos a otro Mates con Historia. Un saludo especial a todos los que se han incorporado a la suscripción de este canal. Y como hace tiempo que no me presento, aprovecho, lo hago nuevamente. Para los que ya están hace meses con este ciclo, no hace falta, pero bueno, decirles, mi nombre es Pablo Yurman, soy de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Soy abogado, profesor en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Derecho, y en la Universidad Católica Argentina, también en la Facultad de Derecho, ambas de la ciudad de Rosario. En la primera de ellas doy una materia que se llama Historia Constitucional Argentina. La historia argentina, sudamericana y de Occidente en general me apasiona, es mi gran pasión desde siempre, aunque, siempre lo aclaro, no soy historiador, ¿sí? No tengo título de licenciado en historia, profesor de historia, soy un abogado apasionado por la historia y que el año pasado se largó con esta aventura de Mates con Historia, ¿sí? Hoy les pido que me tengan un poquito de paciencia. Saben ustedes, el formato de Mates con Historia son videos cortos, no es una clase magistral, no es una conferencia, no es una publicación en revistas académicas. Podríamos hacerlo, pero me interesaba más este otro tipo de formato, si se quiere. Digo porque en algunos comentarios, que les agradezco mucho, hay comentarios que me enriquecen, hay comentarios críticos con una crítica constructiva, pero hay algunos que tendría que leer tal cosa, tendría que haber dicho tal otra. De cada uno de los temas que tocamos en Mates con Historia, créanme, yo podría estar 3 horas hablando. Pero me parece que no es como funciona hoy la cosa, ¿sí? Me pueden googlear y pueden leer cosas que he escrito, pueden también comprar mis libros, me sentiría sumamente honrado, pero la idea de Mates con Historia es precisamente, mientras dura una mateada, como decimos los rioplatenses, para no acotarlo solo a la Argentina, 15 minutos, 20 minutos, hablar de un tema. La idea era un poco como cuando uno en sobremesa habla con los hijos, con la familia, sobre un tema, y uno rara vez está 2, 3 horas, ¿no? Le dedica unos minutos. Esa es la idea de Mates con Historia. Y hoy se lo vamos a dedicar a la batalla de Ituzaingó. 20 de febrero de 1827. Los brasileros la llaman la batalla de Paso del Rosario. Los argentinos la conocemos como, los argentinos y los orientales, los uruguayos, como la batalla de Ituzaingó, en el marco de una guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata, incluida la provincia oriental, hoy República Oriental del Uruguay, contra el Imperio del Brasil, ¿sí? 1826, 1828, en 1827, por eso les pido paciencia, porque esto es no solo la batalla de Ituzaingó, que ahora vamos a decir algo breve de ella, sino que es el conflicto que enfrenta a las Provincias Unidas del Río de la Plata con el Imperio del Brasil, que en algún sentido es la continuidad con otros actores de lo que era un conflicto que llevaba 3 siglos entre España y Portugal por el predominio en América del Sur, ¿sí? Siempre hubo tensiones por la cuenca del Río de la Plata, porque no es solo la boca, el Río de la Plata en sí, sino que es su cuenca fluvial. Ubiquémonos en la época, ¿no? Quien tenía acceso al Río de la Plata y a la cuenca del Río de la Plata tenía acceso al corazón del continente sudamericano, ¿sí? Portugal primero, Brasil después, va a reclamar como su límite natural, el Río de la Plata y el Río Uruguay, y a veces, cuando los brasileros se ceban un poco, hasta el Río Paraná, ¿sí? Su límite natural. Del otro lado, el viejo virreinato del Río de la Plata primero y las Provincias Unidas del Río de la Plata después, de 1810, tratando de contener ese avance y conservar la unidad virreinal
perdida un poco en el proceso revolucionario de 1810. Este es un marco general. Brasil había logrado su independencia, es una cuestión aparte, la independencia del Brasil respecto de Portugal es un tema aparte, otro día lo tratamos específicamente, es casi, permítamelo, dicho esto con el mayor de los respetos, es la independencia de un hijo que reclama su autarquía, su independencia respecto de su padre, ¿no? Y por eso Brasil declara la independencia el 7 de septiembre de 1822, el famoso grito de Ipiranga, por el que el príncipe heredero de la corona de Portugal se independiza y se transforma en el emperador Pedro I. Brasil pasa de ser colonia portuguesa a un imperio. Un imperio. Este pasaje dinástico del Brasil de colonia portuguesa a imperio lo previene de caer en lo que van a caer los reinos españoles en América: la anarquía, la disgregación, la balcanización, la atomización y la guerra civil, ¿sí? Porque el imperio, bajo la figura del emperador, preserva al Brasil, conserva la unidad, lo que no significa que esto haya sido logrado de modo perfecto durante todo el siglo XIX. En cambio, nosotros sufrimos un proceso todo lo contrario, digamos, a pesar del intento de personas que veían claramente esto, como el general José de San Martín, de conservar la unidad e incluso admitir, si era necesario, la forma monárquica, ¿sí? No se olviden, proyecto monárquico del general Belgrano, 1816, secundado, apoyado en ese momento por el general José de San Martín. Bien, vamos a febrero de 1827. La batalla de Ituzaingó es una batalla muy emblemática. Va a ser una victoria argentina, pero no va a definir la suerte del conflicto. Esto es lo que llama la atención, ¿no? Puede haber batallas que definan un conflicto, una guerra. Es un tema opinable y yo no soy estratega militar. Nos queda un recuerdo incorporado a las tradiciones argentinas, cuando las tropas argentinas rioplatenses toman posesión de los escasos trofeos de guerra que va a haber cuando los brasileros abandonan el campamento, ¿no? Lo que había sido el campamento del general brasilero Barbacena, de apellido, mariscal Barbacena, encuentran una partitura musical. En un cofre se encuentra una partitura musical, con música, no con letra, de autor desconocido, y ese es el más preciado trofeo que conserva la Argentina hasta el día de hoy, una partitura musical que el ejército argentino la incorpora como la marcha de Ituzaingó. Vamos a tratar de ver si logramos imágenes de los granaderos ejecutándola. Es la marcha presidencial, va a ser la marcha de Ituzaingó, es la marcha que cuando la Argentina cuidaba las formas protocolares y la simbología histórica, cosa que últimamente ha descuidado mucho, era la marcha que se ejecutaba al ingreso o a la llegada del presidente de la República a un acto oficial, ¿sí? Y de hecho, tan importante fue en la memoria de aquellos argentinos la marcha de Ituzaingó, que como marcha presidencial, esto quizá no lo sepamos demasiado, es uno de los atributos del mando presidencial, ¿sí? El mando presidencial en la República Argentina tiene ciertos atributos: el bastón presidencial, la banda presidencial y la marcha de Ituzaingó, que es la marcha presidencial, ¿sí? Por eso Ituzaingó tiene toda esta simbología detrás, ¿no? Ahora bien, ¿por qué estaban las Provincias Unidas del Río de la Plata en guerra con el Imperio del Brasil? Lo habíamos dicho en otro video, les recomiendo que en todo caso profundicen los inicios, la cuestión de la banda oriental. Presidía la República Argentina Bernardino Rivadavia en calidad de presidente, ¿sí? Bernardino Rivadavia, presidente. No voy a abundar en su persona, lo dejamos para otro Mates con Historia. Digamos simplemente que fue el único argentino que, siendo presidente de la República,
nunca salió de la ciudad de Buenos Aires, no de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, en una época en la que hablamos de las 20 manzanas que componen el centro de la ciudad de Buenos Aires. Bernardino Rivadavia, presidente de la República Argentina, nunca conoció más allá de la ciudad de Buenos Aires. Muy ligado a los intereses del puerto de Buenos Aires, representante genuino de esa clase social porteña, la burguesía comercial porteña, no los hacendados, no los ganaderos, no los terratenientes, mucho menos los sectores populares. Rivadavia se va a mover con su círculo rivadaviano, así lo conocemos en la historia argentina. Bien, pero a pesar de Rivadavia, va a producirse un hecho que es el desembarco en la banda oriental de los famosos 33 orientales. Orientales que con la ayuda argentina desembarcan en la costa oriental, que estaba ocupada por el Brasil, e intentan y comienzan la liberación de su provincia, comandados por José Antonio de la Valleja, uno de los tantos conductores, digamos, del pueblo oriental, y lo único que no pueden tomar es la ciudad de Montevideo. En algún momento logran tomar control de Colonia, pero eso no dura demasiado. Lo significativo es que esto va a ser acompañado por el pueblo de la campaña, el pueblo rural oriental, y el pueblo oriental, en el famoso Congreso de la Florida, 25 de agosto de 1825, pide su incorporación, su reincorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata. El Congreso, reunido en Buenos Aires, a pesar de Rivadavia, les decía yo, porque los unitarios no querían saber nada con esto, acepta esa reincorporación y, por supuesto, la reincorporación por parte del Congreso y la admisión al Congreso de diputados orientales por la provincia oriental desencadena la guerra. El Brasil nos declara la guerra. Diciembre de 1825, las Provincias Unidas del Río de la Plata contestan de igual manera en enero de 1826. Durante 1826 no va a haber acciones bélicas significativas, va a haber sí acciones diplomáticas. Acá aparece un personaje que se llama Lord Ponsonby. Lord Ponsonby va a ser el enviado. Rivadavia había firmado ya en 1825 un tratado de paz y amistad, representando él a las Provincias Unidas del Río de la Plata, tratado de paz y amistad con Gran Bretaña, siendo primer ministro George Canning, ¿no? Y Lord Ponsonby va a ser el representante británico en Buenos Aires, ¿no? Acá hay una situación, por eso vamos viendo las piezas, ¿no? Rivadavia, enfrentado con las provincias, presidente unitario. Las provincias se rebelaban, no le aceptaban la Constitución Unitaria de 1826. Su puesto era tambaleante. Aclaremos algo. Rivadavia era presidente porque fue una elección entre gallos y medianoche perpetrada por el Congreso Nacional. Otro día, cuando hablemos de la figura de Rivadavia, nos vamos a detener en los detalles, ¿no? Pero no gozaba de popularidad, ciertamente, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en el resto de las provincias. Al margen. Rivadavia, Carlos María de Alvear, comandante en jefe de las tropas, lo va a designar Rivadavia. Carlos María de Alvear, militar argentino, había sido director supremo del Estado durante 3 meses, en 1815, y Lord Ponsonby. Lord Ponsonby, como representante de los intereses británicos, se ofrece como mediador entre el gobierno del emperador Pedro I de Brasil y el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por supuesto, todo mediador intenta sacar ventaja de esa situación de mediar, ¿no? Sobre todo si se trata de nada menos que el embajador británico en el Río de la Plata. Pero se encuentra con un problema. Cuando la corona británica había mediado en el conflicto por el Río de la Plata y la banda oriental, pero siendo los actores España por un lado y Portugal por el otro, los anteriores contendientes, ¿se acuerdan lo que dije recién? Había llegado a proponer que la banda oriental debía pertenecer a España, pero que Portugal
era acreedor de una indemnización a cambio. Portugal era acreedor de una indemnización a cambio. Claro, lo que no se ponía en tela de juicio era que la boca del estuario del Río de la Plata y la banda oriental perteneciesen a alguno de los dos reinos europeos, o de España o de Portugal, ¿sí? No había una tercera opción. Esa tercera opción va a ser la que va a empezar a barajar la diplomacia británica a través de Lord Ponsonby. Es decir, como ya no está ni España ni Portugal, sino que ahora son dos actores distintos, las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil por otro lado, existe la posibilidad que empieza a barajarse en términos diplomáticos de que la banda oriental y por tanto uno de los márgenes, una de las riberas del estuario del Río de la Plata, ya no pertenezca ni a la Argentina ni al Brasil, sea un Estado independiente, una república distinta. ¿Ok? Bien. Y así es como llegamos a febrero-marzo de 1827, que es donde se van a dar estas situaciones paradojales. En plena guerra, pero sin demasiada derivación por hechos de armas contundentes, lo peor que podía ocurrir en ese escenario es que alguno de los dos ejércitos obtuviera victorias definitorias, contundentes, aplastantes respecto del otro, porque eso iba a definir que, digamos, la cuestión quedara zanjada por uno de los dos países contendientes. Y acá es donde llegamos a una situación curiosísima, ¿no? Las Provincias Unidas, bastante desunidas, con sus arcas fiscales agotadas, luego de una guerra de la independencia extenuante, agotadora, sin grandes ejércitos que exhibir, esto era la realidad, va a lograr triunfos que los argentinos de hoy debemos recordar, ¿no? Empieza el mes de febrero con una victoria naval contundente, la batalla de Juncal, 7 y 8 de febrero de 1827. La isla de Juncal es una isla que está en la desembocadura del río Uruguay, en el lugar en donde el río Uruguay desemboca en el río de la Plata. La Armada Argentina, si se la puede llamar armada, comandada por ese sujeto fuera de serie, el almirante Brown, Guillermo Brown, irlandés de origen, asentado en nuestro país desde hacía años, con una oficialidad, Guillermo Brown, que también era extranjera, había marinos franceses, irlandeses, pero básicamente con soldados y marinos que eran gauchos a los que había hecho marinos. Gauchos, que nunca habían visto el mar en su vida, a los que había hecho avesados marinos, con unos barquitos que daban pena, ¿no? Le propina una paliza fenomenal a la tan temida Armada Imperial del Brasil. En la batalla de Juncal, 7 y 8 de febrero de 1827, el almirante Brown, la Armada Argentina, propina una paliza fenomenal a la Armada Imperial del Brasil, captura 12 naves y la deja fuera de combate para el resto del conflicto. Por un elemento, la batalla, triunfo en Juncal, desbaratada la Armada Imperial que pretendía cortar la comunicación de la banda oriental con el resto de las provincias, teniendo dominio sobre el río Uruguay. Queda desmantelado ese plan brasileño. En el medio va a estar la batalla de Ituzaingó, pero permítanme, les digo algo. Esto los argentinos, Ituzaingó lo tenemos más o menos claro. Lo recordamos. 7 de marzo de 1827. La batalla de Carmen de Patagones, podemos llamarla así. Carmen de Patagones, extremo sur hoy de la provincia de Buenos Aires. Desembocadura del Río Negro, podríamos decir ya la zona de la Patagonia, ¿no? Un simple poblado de avanzada en esa época. Carmen de Patagones. Hoy tenemos Carmen de Patagones de un lado, del río, y Viedma, la capital de la provincia de Río Negro, del otro. Un desprendimiento de la escuadra imperial brasilera quiere entrar por el Río Negro e intentar un desembarco. Es repelido por la población es repelida la Armada Imperial del Brasil. Triunfo
les sugiero que indaguen sobre cómo fue ese triunfo argentino, del cual nos quedan aún banderas como trofeos de guerra. Banderas que están hoy en la catedral, la iglesia parroquial entonces, pero iglesia catedral de Carmen de Patagones al día de hoy. Búsquenla, son imágenes hermosísimas, ¿no? El Brasil ha intentado desde 1827 hasta la fecha la restitución de esos trofeos de guerra, afortunadamente de manera infructuosa. Y la batalla de Ituzaingó. La batalla de Ituzaingó, que es un enigma, y yo me voy a permitir remitir a los que han estudiado en profundidad una autora que yo ya he citado, Cecilia González Espoul, en este librito fantástico, ¿no? Guerras de América del Sur en la formación de los Estados Nacionales, se los recomiendo, analiza la guerra de las Provincias Unidas con el Imperio de Brasil. Ahora voy a volver sobre lo que dice esta autora. Y miren lo que me traje, me vine con la artillería pesada. Este no se los mostré nunca, creo que lo he citado. Vicente Dionisio Sierra, Historia de la Argentina. Esto para mí es un tesoro. Yo no la he leído por completo, son 10 tomos, así, 10 tomos así. Para mí es la historia argentina mejor documentada. Yo no la terminé. Después les voy a leer apenas un párrafo, ¿no? Que no tiene desperdicio, porque acá lo que hay que entender es, ¿Ituzaingó definió la contienda o no? Batalla de Juncal, aniquilación de la flota imperial frente a los ojos mismos del presidente Rivadavia allí en Buenos Aires. A las pocas semanas, Carmen de Patagones, acción heroica de la cual seguramente la noticia llegó días después por las comunicaciones de la época. Y en el medio, el ejército nacional, comandado por Carlos María de Alvear, que se internaba en lo que hoy sería el sur de Brasil, en el corazón de ese estado, que es el estado de Río Grande do Sul, ¿no? Arriba, las tratativas diplomáticas, con el interés del mediador de que en esta contienda no salga definitivo vencedor ninguno de los dos, sino el propio mediador. ¿Con qué? Con la creación de un estado tapón en el Río de la Plata, un estado nuevo, ¿sí? Un estado artificial. Primero, la figura de Carlos María de Alvear, Lo que dice Cecilia González Espoul es muy interesante, permítanme, vale la pena, porque el monumento a Carlos María de Alvear allí en Plaza Francia, en la Recoleta, es uno de los más hermosos monumentos ecuestres que tiene la Argentina. Insisto, este hombre gobernó 3 meses como director supremo en 1815, siendo muy joven. Su posterior actuación va a ser esta que vamos a ver ahora. Cuando era director supremo del Estado, se enfrentó a los caudillos federales y no tuvo mejor idea que mandar una carta al primer ministro británico, Lord Castlereagh, ofreciendo estas Provincias Unidas en protectorado a su majestad británica. Este es Carlos María de Alvear. Fue definitoria su actuación como comandante en jefe de las tropas rioplatenses en la batalla de Ituzaingó. Esto parecía una verdad que no admitía prueba en contrario y hasta que algunos se pusieron a estudiar, ¿no? Dice, uno de los que puso en tela de juicio la actuación de Alvear fue Clemente Fregueiro en su obra La batalla de Ituzaingó, escrita para oponerse a la erección de un monumento al prócer, ¿no? Cuando se estaba debatiendo en Buenos Aires si levantaron un monumento a Carlos María de Alvear, aparecen quienes dicen, momentito, no nos apuremos tanto. Idea propuesta por el general Lucio Mansilla en un proyecto de ley ante el Congreso por el cual pedía 100.000 pesos para la construcción del mismo. En su obra, este autor, Clemente Fregueiro, va a sostener que el mérito de la victoria no correspondía a Alvear, sino a sus oficiales. Alvear carece de equilibrio moral,
caudillo violento que se adueña del poder por ambición, que ofrece incondicionalmente a una nación extranjera la sumisión de las provincias argentinas, nos referíamos recién, que se une a José Miguel Carrera por rivalidad y odio a San Martín. Carlos María de Alvear va a ser un gran enemigo político de San Martín, ¿no? Y acá cita: Ituzaingó, supuestamente pedestal de su fama, la gloria pertenece al ejército argentino. Es una batalla de soldados que un general puede ganar sin méritos de su parte. Fregueiro utilizó como fuentes, entre otras, el diario de campaña del coronel Brandsen. Federico Brandsen va a ser ascendido de modo póstumo, porque va a morir en la batalla, a coronel, ¿no? El coronel Brandsen. Y las memorias inéditas de la Guerra del Brasil del general José María Paz, ¿sí? Carlos María Alvear, comandante jefe, sus oficiales eran Brandsen, Ángel Pacheco, José María Paz, Juan Lavalle. ¿Qué dijo José María Paz en sus memorias? El éxito final de Ituzaingó fue debido más a las inspiraciones individuales del momento para sacar provecho de los descuidos del enemigo que a las disposiciones tácticas del general Alvear, que no tuvo ninguna. Ituzaingó podría llamarse la batalla de las desobediencias. Allí todos mandamos, todos combatimos y todos vencimos, guiados por nuestras propias inspiraciones. Lo que yo les voy invitando a que reflexionen junto conmigo es si esto es porque Carlos María de Alvear era un inepto como militar o porque estaba en otro juego, Continúa la autora Cecilia: pero el trabajo más exhaustivo sobre Ituzaingó lo realizó Ernesto Quesada en un artículo publicado en la Revista Nacional en 1893. Con respecto a la Guerra del Brasil y en especial a la batalla de Ituzaingó, Quesada ha recabado la más completa información con testimonios de los actores y en fuentes brasileñas y orientales. Tiene acceso a una documentación inédita, de la que se vale principalmente para rebatir a Vicente López, ¿no? Un gran historiador, como lo son los papeles del general Pacheco, quien participó en la guerra como jefe del regimiento número 3 y jefe de la vanguardia después. Y fíjense lo que dice, algo que ilustra al personaje y lo distingue del general José de San Martín. Estamos hablando de Alvear, ¿no? Alvear era impetuoso, irritable, lleno de acritudes, soberbio. Tuvo serias desinteligencias con sus subalternos, aún en el mismo día del combate. Malquistado especialmente con Lavalle, con Paz, con Brandsen, con Pacheco. Es difícil ganar una batalla así, ¿no? Uno no es militar, pero bueno. Incluso hubo un conato de sublevación para reemplazarlo en el mando que abortó. Lavalle le prestaba poquísimo acatamiento, lo criticaba públicamente. Brandsen y Pacheco, formados en la rígida escuela de Napoleón I y de San Martín el otro, reprochaban a Alvear su conducta muy liberal y ejemplo pernicioso para los soldados. Brandsen deplora en su diario de campaña el desquicio del ejército y la ignorancia de Alvear sobre ciencia militar. Y cita a Brandsen: no sabe marchar, ni acampar, ni prevé nada. Los caballos perecen a la vista del ojo. La tropa está mal atendida. Cada día la extraña conducta del general en jefe lo desacredita más y más en el ánimo de sus oficiales y soldados. La disciplina se sacude por la base y el malcontento es general. El coronel Pacheco revela en su diario de campaña hechos gravísimos, presten atención a esto, que solo Quesada menciona. Habiendo acampado su división, la de Pacheco, en las inmediaciones del río Ibicuí, ve un grupo de carretas con familias de la zona, ¿no? Quienes le informan que 8 hombres habían robado a una mujer, a quien poco antes otra partida había matado a su esposo y saqueado su casa.
obligándola a abandonar a su pequeña hija. Sus familiares piden protección a Pacheco para que la rescate. Lleno de indignación, salió en búsqueda de los malvados, hallándolos en un monte donde tenían oculta a la chica de 16 años. Al ser interrogados contestan que cumplían órdenes del general. Tomó al cabecilla del grupo, devolvió a la joven a su familia y se dirigió al cuartel general no hallando a Alvear, a quien encontró dirigiéndose a dicho monte. Dice Pacheco: ¿cuál no sería mi sorpresa cuando en vez de darme orden que los asegurase, se incomodó conmigo y me dice que quién me había hecho juez? O sea, le reprocha la actitud a él, ¿no? Alvear. Dios eterno, ¿en qué manos está el ejército? Única esperanza de la patria, dice Pacheco, ¿no? ¿Y será posible, Dios mío, que quede impune este suceso? Arrebatar a una madre desgraciada del seno de la familia y quitarle de sus brazos el único fruto de su infeliz esposo, y todo con el solo objeto de violarla, como ya lo habían hecho 2 de esos asesinos. Esto es ya insoportable y la patria no puede exigir tanto de mí, decía Pacheco. Y en fin, continúa, ¿no? Lo que hay que, y termino, discúlpenme, hoy me excedí. ¿Qué nos dice Vicente Sierra? Vicente Sierra dice algo para ir cerrando lo de... Bueno, ya tenemos la catadura moral de Carlos María de Alvear, ¿no? Y también tenemos la idea de que Ituzaingó fue una victoria a pesar de Alvear. A pesar de Alvear. El tema es que tras la batalla, que dura todo el día, se podría haber dado una victoria definitiva. Por eso los brasileños juegan con esto de que fue una batalla no definida. Ellos abandonan el campo de batalla, es cierto, ¿sí? Pero dicen, no hubo un claro vencedor. No hubo un claro vencedor. ¿Pudo haber habido un claro vencedor? Sí. Todos coinciden en que sí. Todos coinciden en que sí. Y que la decisión la tenía Carlos María de Alvear. ¿Por qué no quiso dar o asestar un golpe definitivo a las tropas imperiales? Queda para la conjetura de ustedes. ¿Qué nos dice Vicente Sierra? Los jefes coincidieron todos en que si Alvear hubiera ordenado la persecución del enemigo, habría podido hacer que la batalla terminara en una verdadera catástrofe para el emperador del Brasil hasta determinar la caída del régimen imperial. Lavalle derramó lágrimas pidiendo autorización para perseguir a las derrotadas fuerzas de Barbacena, para que Lavalle llore. Pero de manera injustificada, Alvear dispuso una retirada que anuló en parte los laureles de la victoria. Esto es algo que después va a ser un signo en la historia argentina. Las victorias contundentes en el campo de batalla no son aprovechadas y refrendadas en el ámbito de la diplomacia argentina. La diplomacia argentina estaba en manos de Manuel García, el canciller de Bernardino Rivadavia. Indaguen ustedes un poco a qué intereses obedecía García y se darán cuenta, ¿no? García, que pobre, no va a exhibir otro mérito más que ufanarse, jactarse de tener una rapera, digamos, los caballeros usaban el rapé en esa época, obsequio del rey Jorge III, el rey de Inglaterra. En manos de estas personas estaba la diplomacia argentina y por eso esto ayuda un poco a entender todo este conflicto. Perdón que me alargué. Por supuesto que rescatar Ituzaingó es para que los argentinos seamos conscientes de ese coraje que nos inspiró en 1827 cuando no éramos nada y nos opusimos y triunfamos sobre un imperio esclavócrata. Era un imperio cuya mano de obra eran esclavos, y por eso no tenía ni un ejército que valiera la pena,
tenían que recurrir a mercenarios prusianos y austríacos. Esto también está documentado. De nuestro lado había personas pobres, quizá descalzas, pero que eran conscientes de su libertad, como siempre fueron conscientes los gauchos de nuestras pampas, ¿sí? Entonces esto es un llamado de atención para nosotros, que nos hemos enfrentado a los poderosos y hemos siempre ganado, Esto no es una reivindicación de una lucha a muerte con los brasileros de hoy, no, lejos de eso. Pero digamos que yo no puedo edificar una historia sudamericana nueva, de integración. Yo soy de los convencidos de que el destino de la Argentina está en marchar unida junto al resto de los países sudamericanos, incluido el Brasil. Yo estoy convencido de eso, en el siglo XXI. De lo contrario, no hay salvación para cada uno de los estados que componen ese mosaico sudamericano. Ni siquiera para el Brasil solo hay salvación en un mundo dominado por el globalismo, ¿sí? Pero para marchar juntos hay que tener primero memoria de la historia. Si uno tiene una suerte de Alzheimer cultural, uno no puede edificar nada, porque tiene desdibujada la propia identidad. Bien, perdón, este es un martes con historia un poco más largo, reconozco. Vamos a volver al viejo formato de no más de 15 a 20 minutos en la medida de nuestras posibilidades. Gracias, que estén bien.